Personas oyentes enseñando lengua de señas. Esto no es una manifestación más de esa tan temida apropiación cultural, no es una manifestación más de la discriminación del mundo oyente hacia las personas sordas. Este es un problema con el que me he encontrado prácticamente en todos los países en los cuales me ha tocado trabajar con la comunidad sorda en tanto en los continentes americanos como en el europeo. En este video les voy a presentar una serie de argumentos políticos y científicos que hablan tanto a favor como en contra de que personas oyentes estén realizando la labor de enseñar una lengua de señas. Y estos argumentos se los voy a presentar teniendo siempre en cuenta el contexto de la tremenda urgencia que tienen miles de familias a lo largo de todo el mundo y particularmente en nuestra América Latina de contar con docentes formados que permitan acceder a sus hijos sordos a la lengua de señas tempranamente, de modo que no terminen sufriendo del síndrome de privación del lenguaje. Y esto porque sabemos que existe una enorme escasez de profesionales sordos formados como docentes de lenguas de señas. El primero de mis argumentos políticos en contra de que personas oyentes desempeñen este rol tiene que ver con una doble situación vinculada al empoderamiento de las comunidades sordas. El primero de ellos tiene que ver con el empleo. Las personas sordas suelen tener un acceso mucho menor a las oportunidades laborales y enseñar la lengua de señas es uno de los pocos sectores en los cuales las personas sordas tienen una natural competencia para realizar el trabajo y tienen una relativa ventaja en relación con las personas oyentes, que a despecho de que tengan muy buenas competencias en lengua de señas, incluso idoneidad didáctica, tienen también a su vez muchas más oportunidades de trabajo en el mundo que las personas sordas. Es decir, es necesario o es importante que se tenga en cuenta que las personas sordas, uno de los pocos empleos para el cual son naturalmente mandadas a hacer es justamente el trabajar como docente de lenguas de señas, lo cual habla entonces en contra de que oyentes ocupen estas posiciones. Y el segundo elemento relacionado con el empoderamiento tiene que ver con la llamada apropiación cultural, es decir, las personas sordas como miembros de una minoría cultural son las personas que tendrían por naturaleza, por derecho histórico, el utilizar, el representar su gran símbolo, el gran símbolo de la comunidad sorda, que es justamente la lengua de señas que utiliza esa comunidad. Vistas así las cosas, las personas oyentes que enseñaran esa lengua de señas estaría vistas o se podrían ser vistas como personas que están realizando un acto de apropiación cultural. Hago aquí, sin embargo, la acotación de que hay muchísimas personas codas, es decir, personas oyentes, usuarias de una lengua de señas, no porque la aprendieron en un curso, sino porque desde su casa crecieron con esa lengua, es decir, crecieron con esa lengua y también crecieron con esa cultura, por tanto, forman parte de esa cultura y en el caso de los codas no sería correcto hablar de apropiación cultural. Esto es una cuestión que la dejo sencillamente acotada aquí, no la voy a desarrollar más tarde, pero que es importante tener en cuenta. En cuanto a los criterios científicos que hablan en contra de que las personas oyentes formen parte del grupo de docentes de una lengua de señas, está en primer lugar el hecho de la superioridad, de la ventaja relativa que tienen debido a su socialización y a su intenso uso de la lengua de señas, las personas sordas sobre las personas oyentes en relación con la percepción visual de los estímulos visuales, así como también de la percepción de la cultura y de la producción de la cultura en términos visuales. Es decir, las personas sordas, en virtud del tiempo que utilizan la lengua de señas casi de manera exclusiva, tienen muchísimas más finas las competencias de uso de esta lengua desde el punto de vista visual y tienen ventajas relativas en relación con los oyentes para enseñar la lengua de señas porque tienen competencias más altas en este sentido. Ahora bien, hay algunos argumentos que establecen que incluso personas oyentes que han aprendido la lengua de señas ya como adultos jóvenes, en virtud de ese uso permanente de la lengua de señas, han desarrollado sensibilidades y han desarrollado percepciones que también pueden ser equivalentes o pueden ser comparables a las de muchas personas sordas. Hay por otra parte también personas que ensordecieron ya adultas, aprenden la lengua de señas. Estas personas no podemos nosotros decir que tienen una capacidad de percepción visual más alta
alta que la de una persona oyente que aprendió la lengua de señas en la casa, coda, o que aprendió la lengua de señas muy joven, como es el caso de muchos intérpretes oyentes. Sin embargo, una cuestión que sí es indiscutible desde el punto de vista científico es el hecho de que en virtud de su permanente uso de la lengua de señas y de su comunicación con el entorno oyente, en virtud de su enfrentamiento permanente a barreras de comunicación, las personas sordas tienen muchísimas más estrategias de comunicación para superar problemas de comunicación con las personas oyentes, lo cual es una ventaja relativa en comparación con personas oyentes y habla a favor de personas sordas y en contra de personas oyentes en estas responsabilidades. Y hay por último un argumento sumamente importante que también proviene de la literatura científica, que es el hecho de que las personas sordas, en virtud de su identidad sorda, son para un niño sordo modelos a seguir, modelos adultos a seguir para orientar la formación de la identidad de estos niños sordos que están adquiriendo la lengua de señas a través de esas personas sordas. Algo que por supuesto las personas oyentes no estamos en capacidad de proveer en función de nuestra condición auditiva. Es decir, en tal sentido, y si estamos pensando en docentes para niños sordos que tienen que adquirir la lengua de señas como L1, como primera lengua, son definitivamente las personas sordas los mejores docentes. Ahora les voy a presentar los argumentos políticos y científicos que hablan a favor de la inclusión de personas oyentes entre los docentes de la lengua de señas. El primero de ellos es político. Existe una enorme escasez de docentes idóneos, de docentes formados para enseñar la lengua de señas, tanto como L1 a niños como L2 a personas ya adultas. Esto en virtud de que la historia de las comunidades sordas no les ha permitido el acceso a la educación lo suficientemente amplio como para que nosotros contemos con suficientes docentes sordos formados hoy en día. Justamente en virtud de las luchas de las comunidades sordas por aprobación de leyes que reconozcan las lenguas de señas y que reconozcan el derecho de todos los niños sordos y de todas las personas sordas a contar con un entorno pleno de lengua de señas muy temprano ya para garantizarles una vida plena, justamente esta carencia de la cual estoy hablando se hace un imperativo político tremendo que podría hablar a favor de que personas oyentes que ya tienen la competencia para enseñar sean tomadas como docentes, de manera que se neutralice esta terrible urgencia de familias oyentes que tienen niños sordos que necesitan ese entorno de manera inmediata, sino también de muchísimos adultos que están en necesidad de acceder a las lenguas de señas por las mismas razones. ¿Cuáles son los argumentos científicos a favor de que se incluya a los oyentes en esta función? El primero de ellos, el más urgente, el más terrible, es justamente el riesgo de privación lingüística. Están corriendo miles y miles de niños sordos en todo el mundo debido a la dificultad de acceder tempranamente a una lengua de señas plena, de manera que puedan desarrollar a partir de los estímulos de esa lengua de señas su capacidad cognitiva del lenguaje y se conviertan más adelante en personas con una cognición, con una socialización, con una identidad sanas. Se ha probado fehacientemente ya que la carencia del lenguaje en estas primeras etapas de la vida produce daños cognitivos irreversibles y por tanto la ciencia habla a favor de satisfacer esta demanda de manera urgente y si la solución para ello es que haya maestros oyentes, eso sería una solución por lo menos temporal para el problema. El segundo de los argumentos científicos a favor de que personas oyentes ocupen estas funciones no viene de las ciencias de la cognición, sino que viene de la lingüística aplicada, de la enseñanza de segundas lenguas. Muchísimos estudios han demostrado ya que las personas que han aprendido una lengua determinada como L2 tienen en comparación con los nativos de esa misma lengua, una serie de ventajas relativas muy interesantes cuando se trata de enseñar esa lengua. ¿Cuáles son esas ventajas? Por ejemplo, si yo aprendo la lengua de señas alemana, digamos, ya adulto, yo he tenido que enfrentarme al proceso de aprendizaje de una manera consciente, es decir, en ese proceso he desarrollado una serie de estrategias que me hacen fácil aprender la lengua. Cuando yo asumo el rol de docente,
docente, pues tengo muchísimos más argumentos en el sentido de estas estrategias de aprendizaje para darles a mis alumnos y ayudarlos en el aprendizaje de la lengua. Además de eso, tengo una relativa empatía con estos muchachos, con estas personas que aprenden, porque yo he pasado también por eso. El usuario sordo nativo de la lengua de señas no ha pasado por este proceso formal de aprendizaje y por tanto no tiene, en comparación conmigo, estas ventajas relativas. Es decir, para la enseñanza de la lengua de señas como L2, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la lingüística aplicada, tendrían los oyentes realmente una ventaja en comparación con los sordos, que hablaría a favor de que sí pudieran enseñar la lengua de señas formalmente. Ahora bien, hay un pero en este punto. Las personas sordas, si bien no tienen las estrategias de aprendizaje tan desarrolladas como las personas oyentes al momento de enseñar la lengua de señas como segunda lengua, sí tienen sin embargo ventajas relativas. Por ejemplo, el uso constante, el uso intenso, el uso nativo de la lengua de señas por parte de las personas sordas les permite tener ventajas sobre mí como docente de lengua de señas oyente cuando se trata de aspectos de la lengua como son, por ejemplo, la pronunciación, es decir, la correcta articulación de las señas, o el alcanzar una fluidez en el discurso. Y hay, por último, también desde el punto de vista de la lingüística aplicada, una ventaja sumamente importante que tenemos las personas oyentes sobre las personas sordas como docentes de segunda lengua, y es la siguiente. Cuando mis aprendices de lengua de señas oyentes están en la primera fase de su aprendizaje, es decir, están apenas aprendiendo las primeras señas, esas personas no pueden comunicarse conmigo si soy sordo, de manera que puedan plantear preguntas complejas, que puedan mantener una discusión compleja de los contenidos que están aprendiendo y que les permita tener una conciencia metalingüística, es decir, que puedan profundizar en las estructuras de la lengua a partir de discusiones con el docente. Estas discusiones, sin embargo, sí son posibles si el docente tiene una competencia en la lengua de las personas que están asistiendo al curso. Es decir, una persona oyente tiene la posibilidad de discutir con sus estudiantes en ese nivel muy básico, en español, digamos. El docente sordo está limitado en este sentido y esto le da también una ventaja relativa desde ese punto de vista al docente oyente. ¿Cuál sería nuestra conclusión en este punto? ¿Son mejores los docentes oyentes? ¿Son mejores los docentes sordos? ¿Hay una idoneidad particular en uno o en otro? Como he estado tratando de argumentarles a partir de las ideas que les he presentado, tanto científicas como políticas, cada uno de los grupos tiene ventajas relativas. Todo esto habla a favor de que los oyentes pudieran participar como docentes formando partes de equipos mixtos, donde hubiera colegas sordos y colegas oyentes que pudieran juntos discutir las estrategias de aprendizaje, las estrategias de enseñanza, y que pudieran repartirse cada uno de acuerdo con su nivel de competencia los temas o los objetivos para el cual son más adecuados, son más idóneas sus propias capacidades. Tal vez con este punto estoy tratando un tema tabú, un tema que por lo general se suele cancelar en las discusiones porque no se quiere hablar de ello. Sin embargo, sabemos por experiencia larga en los contextos de enseñanza de una segunda lengua, en el campo de las lenguas habladas, que los equipos mixtos de nativos y de aprendices tardíos de una determinada lengua lleva a los mejores resultados en función de aprender esa lengua. Estoy hablando en este sentido de la lengua de señas como segunda lengua. En el caso de las lenguas de señas como primera lengua, creo que definitivamente las personas sordas son las más idóneas en función de todos estos aspectos que tienen que ver no solamente con la lengua, sino también con la percepción, con las estrategias de comunicación y, muy importante, con el carácter de ejemplo, de que la persona sorda sirva de ejemplo al niño sordo para que el niño sordo pueda estar orgulloso de su identidad y cree una identidad, una personalidad sana. Espero haberles dado con estas ideas elementos de discusión para que en cada una de sus comunidades puedan ustedes, con colegas sordos, con compañeros sordos y colegas, compañeros oyentes, discutir acerca de la posibilidad de que en sus comunidades realmente se constituyan equipos mixtos en los cuales tanto las personas sordas como las personas oyentes den lo mejor de sí para lograr el resultado que todos queremos lograr, que es realmente que la lengua de señas se imponga como opción temprana para todos los niños sordos que vienen de familias oyentes.
Si consideran ustedes que hay algún punto todavía que quisieran que yo tratara en mayor profundidad, escríbanme para yo saber cuáles son los temas que más les están interesando. Y ya para terminar, quiero darle muchísimas gracias a mi gran amigo, el profesor Henry Rumbos, que me sugirió que tratara este tema en una conversación que mantuvimos hace poco por teléfono. Y si ustedes consideran que el video ha sido de su satisfacción, pues háganmelo saber haciendo like.